Y yo digo con preocupación que los contenidos de la democracia corren, como la institucionalidad misma está herida de muerte. Ambas cosas están heridas de muerte. Y parece una expresión que pretenda ser ambiciosa, digamos, o exagerada en todo caso. Pero las cosas que estamos viendo por estos días ameritan a interpretarlo de ese modo. Las variables económicas, el derrumbe profundo de la economía. ¿De qué estoy hablando? ¿De cifras de la macroeconomía, de estadísticas, de datos del INDEC? Sí, también de eso, pero básicamente del impacto que eso tiene en la gente y que desbarata lo que decía antes, el estricto contenido de la democracia. Cuando tenemos en este mes una baja del 9%, alrededor del 9%, de la actividad industrial, en este mes, en el primer mes del año, digo, en enero, no más. Cuando tenemos una baja del 15 y pico por ciento de la construcción, en un mes, el primer mes de este año, sumado a todo lo que ya venimos padeciendo, cuando sabemos que la industria tiene no menos de un 50% de capacidad ociosa, quiere decir que la mitad dejó de funcionar o buena parte de esa mitad dejó de producir y por lo tanto surge la pregunta inexcusable: ¿dónde están los obreros? ¿Dónde están la gente que trabajaba? Y está en la pobreza, en la indigencia, en la indefensión total. Está privado de esos contenidos que la democracia debería brindarle. Cuando decimos que se derrumban los consumos de toda naturaleza, 35 mínimo de baja del consumo de lácteos, 48% de baja de consumo de carnes, pero dicho por el INDEC, esto no es un alegato partidario. A ver, se puede discutir cómo pensamos, a qué partido, a qué pertenencia política adherimos, todo, pero estos son datos de la realidad. Y ya no admite ni siquiera la discusión tonta de si las cifras son serias, si se esconde la realidad. Yo creo que puede ser como la cifra de gente en estado de calle de capital, ¿no es cierto? Que oficialmente se reconocen creo que en 1900, pero las ONG estiman que son 6 o 7 mil personas y la imagen que uno tiene de la ciudad creo que lo confirma. Pero estos son datos los que doy de la economía del INDEC. Aparte no es 1, 2 o 3 una instancia, una anécdota, algo que pasó, bueno, un problema puntual. Es una situación generalizada, tremendamente o fatalmente, diría yo, generalizada. Las automotrices suspenden gente de a miles, mil Renault, el conglomerado Citroën Peugeot tiene 2000, sin prestar tareas y cobrando parte del sueldo. Cuando hablamos de 200.000 puestos de trabajo en los sectores públicos, cuando hablamos de todas esas cifras, a ver, no nos engañemos, no son datos numéricos, son personas de carne y huesos que están sufriendo fruto de estas políticas, de este modelo político, económico. Y esto, a ver, ¿qué es? ¿Es una acusación? No, es una reflexión obligada. Porque si en estos ámbitos políticos, institucionales, no hablamos de esto, pasamos a ser cómplices. Y yo en lo personal no quiero ser cómplice. Quien desee serlo, que defienda la situación, que diga que es mentira, que diga que se robaron todo, el gobierno anterior, que diga lo que quiera, pero la realidad es la realidad. Pero también bajó el consumo de combustible, casi el 50%, el consumo de arroz y fideos, que uno dice, bueno, cuando no podés comer carne, echás mano a un guiso, a un revuelto, con lo que sea, con lo poco que le puedas echar adentro a la olla, bueno, también bajó. Y volvemos a hacer noticia en El Mundo, un diario de derecha que obviamente no tiene antipatía por este modelo, como es El País de España,
nos hace noticia diciendo que otra vez los argentinos, o muchos de los argentinos, comen una vez por día. ¿Cómo podemos sentirnos cómodos en un lugar de responsabilidad política si en el mundo se reconoce lo que todos sabemos, lo reconozcamos o no, de que está faltando en muchos de los hogares el plato de comida? No es una noticia de Capital Federal, nos lo dicen los vecinos. Muchos de ellos dicen, y a la noche pasamos como podemos, pasamos medio de largo, y si hay algo lo dejamos para los chicos, siempre son prioridad. La verdad que esta complejidad resulta altamente preocupante, y uno dice, pero debe haber, podría ser sectorial, podría ser provisoria la situación. No hay ninguna duda de que esto es las consecuencias definitivas de este modelo, previsibles, entiéndase. Acá no hay error de cálculo, acá hay opción definida por un modelo que es así de cruel con las grandes mayorías de la sociedad. Y tampoco es algo temporario, ni sectorial. O sea, creemos que todo lo ligado al campo, a la agroindustria está magnífico. Bajó el 90% la venta de implementos agrícolas. ¿Cómo? Sí, claro. Le irá bien a los productores chicos, a los chacareros chicos, le irá bien con los costos del paquete tecnológico dolarizado, con el combustible que aumenta continuamente. Le irá bien a los productores de cerdo. Y el argentino de a pie está seguro que no está pensando en estas cosas, está pensando en cómo va a comer, cómo va a hacer para que el sueldo miserable o la jubilación miserable de cara a la inflación y la devaluación escandalosa le permita comer, o le permita criar a sus hijos, o educarlos, o le permita atender su salud. Pero nosotros, muchos o varios de los que estamos acá, somos dirigentes. No nos podemos refugiar en ese escenario de la inmediatez que no te permite pensar, o podés hacerte el que no pasa nada y seguir transitando cómodo por el lugar que podamos ocupar. Tenemos que tomar responsabilidades y tenemos que saber de qué lado vamos a estar. Acá es blanco o es negro, pero no es blanco o es negro si están con la posición, porque deban estar nadie con la posición política con la que yo comulgo. Es blanco o es negro si estás con la gente o estás con los grandes grupos económicos. Es así de sencillo. O defendés los intereses de este lado, que es el grueso de las mayorías de la Argentina como de cualquier país, ¿no es cierto? O defendés los intereses de un puñado de grupos económicos y los CEOs, los representantes que tienen cooptados a través del gobierno, a través de los medios masivos de comunicación, las relaciones, que se van, el entramado ese que cada vez se va desnudando más. Y yo no soy de los que viven con teorías conspirativas, la verdad que soy un tipo realista, trato de ser siempre optimista, positivo, no estoy mirando el medio vaso vacío, pero no solo sería excesiva candidez no afrontar con crudeza este análisis, sería complicidad. Y yo digo siempre, o antes o después, todos vamos a tener que rendir cuentas. Con los electores, a lo mejor, eso quizás sea la rendición más fácil, porque hay muchos mecanismos que ayudan a disimular esta crudeza. Igual la gente, tiempo antes o tiempo después, la realidad se va a desnudar, ¿no es cierto? Pero va a ser también con nuestros propios hijos, va a ser con la historia. Y si no es así tampoco, va a ser con nuestra conciencia. Algún día nos vamos a mirar al espejo y vamos a decir, fuimos responsables de esto, apoyamos esto. Y no basta con cambiar los carteles de los locales partidarios, no basta. Eso es un detalle menor, una tontera, una picardía de la política vernácula que no tiene ningún sentido. Acá lo que importa son las posiciones que uno adopta y los intereses que uno defiende.
A ver, uno empieza a entender más con el paso del tiempo. Primero, por qué había que hacer la grieta, por qué habría que sembrar un profundo odio en la sociedad. Era imprescindible para que lo pasado fuera maldito, cosa que lo que venía, primero el intento de echarle la culpa a ese pasado maldito, y después la decepción de la gente y diga, bueno, si esto me está matando de hambre, pero los otros eran todos chorros, la verdad que no sé para dónde revolear el voto, votaré en blanco, qué sé yo, que se vayan todos, votaré a un loco que se ponga una campera amarilla, y a Bolsonaro argentino, votaré lo que, qué sé yo, a un conductor de televisión, vaya a saber qué votaré. Era premeditado, era entendible. Esta cuestión de romper las instituciones o manipular, por ejemplo, los medios de comunicación también, obviamente. ¿Por qué dar de baja por un DNU la llamada ley de medios? Que estaba aprobada por el Congreso de la Nación. O sea, sancionada por el Congreso de la Nación, con la representación de todas las expresiones políticas. No era un DNU del gobierno anterior, era una ley de la Nación, y apuntaba, quizás con una cuota de voluntarismo, de candidez, que soslayaba el peso de los intereses, incluso los transnacionales, apuntaba a democratizar las voces, al derecho a la información, al derecho a que la gente supiera lo que pasa en todos los ámbitos, y que después decida, que sea libre. Como yo digo cuando abordamos la educación, la gente debe saber la verdad, después será de acá, será de allá, le gustará aquel o no le gustará ninguno, pero primero dejémoslas que se informe. Si alguien cercena ese derecho, si alguien deroga por decreto una ley votada por todas las expresiones políticas de la nación, es porque algo debe tener que esconder, por algo debe necesitar que no exista esa pluralidad de medios. Y después empiezan las persecuciones, es de manual, no hace falta ni indagar la doctrina de Durán Barba, ¿no es cierto? Sabemos que es de manual. Después se bajan los periodistas que molestan, se empieza a perseguir a los políticos que molestan, se presiona a los dirigentes sindicales, se amenaza a sus hijos, bueno, todo lo que ya hemos vivido, o lo que ya sabemos y estamos viviendo, no sin sorpresa, porque esta era patrimonio de las épocas dictatoriales. El problema es que este gobierno venía para que no seamos Venezuela, y hoy estamos, digamos, en el ranking de muchas cosas, bueno, palo y palo con Venezuela y con los países más alicaídos del mundo. Tenemos récord absoluto, por ejemplo, de devalorización del peso, de devaluación en estos últimos tiempos. O sea, batimos récord. Tenemos récord de caída industrial. Estamos en el podio también con respecto a la inflación. Somos el tercer o cuarto país con mayor inflación del mundo. La inflación, decía el actual presidente, es una pavada. Él nos aseguraba, y yo creo que hasta mirándonos a los ojos, con ojos celestes, de gente creíble, nos decía que era una pavada, que si eso era síntoma de incapacidad de los gobiernos, y que, ojo, si llegaba a haber inflación, iba a ser responsabilidad de él, no le iba a echar la culpa a nadie, porque era una tontera eso. Algo salió mal, algo anda mal, o la mentira también se ha institucionalizado. Algo que se había reclamado durante mucho tiempo, algunas expresiones por ahí de la misma política, se me decía ahí, pero sí, va todo bien, qué sé yo, pero no hay terapia. Y uno podría haber cedido a la tentación, en todo caso, en un año electoral, de abrir una terapia similar a la que tienen algunos distritos vecinos. Acá cerca tenemos una que, digo, para no generar prejuicios partidarios, que viene del gobierno anterior, que cobra, como que tiene terapia, y tienen una enfermera de lunes a viernes y 2 médicas que alguna vez van, una especie ahí de simulacro, ¿no? Que, bueno, esos famosos blef que permiten cobrar o coparticipar en salud como si se tuviera terapia. Hay otro distrito que no tiene nada y también están las mismas características, y podríamos haber sido uno más de eso.
para cobrar unos pesos más de la coparticipación. Nunca estuvo en nuestro espíritu, no tiene que ver con nuestro perfil de gestión. Siempre honramos la seriedad, tardamos un poco más, puede ser, pero cuando hacemos algo lo hacemos seriamente y de manera perdurable. Así que llegamos cuando pudimos llegar, pero llegamos. Y la gente hoy tiene terapia intensiva, tiene showroom, tiene sala de observación, tiene laboratorio dentro del hospital, no hay más prestaciones, ya después vamos a ir viendo cifras de lo que esto significa también en términos económicos, pero sobre todo en calidad de atención, ¿no? El 2 de enero se abrió oficialmente, esto todo el mundo creo que lo sabe, tiene una guardia activa paralela a la guardia general del hospital, las 24 horas, los 365 días del año, me refiero a la terapia. Tiene un coordinador, un médico terapista que obviamente, y todo el personal que el área necesita. En los 2 primeros meses del año, yo diría desafortunadamente, pero marca la importancia que tiene el servicio, ya pasaron 52 pacientes por terapia intensiva en solo 2 meses. Un día de terapia de cada paciente implica un consumo aproximado entre descartables, medicación, laboratorio y otros estudios de 20.000 pesos. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Se entiende del valor, primero el valor humano, desde luego, pero para sostener eso el valor económico, desde luego, y para sostener eso la administración que se debe tener para hacerlo de manera perdurable. Y en el caso de pacientes coronarios, solo una ampolla de estreptoquinasa tiene un costo de 50.000 pesos. Datos puntuales, técnicos, pero que nos ponen en situación, nos dan la dimensión de esto más allá de lo humano que cualquiera lo aprende con facilidad, ¿no es cierto? Sabe que tener la terapia significa un mayor nivel de contención, evitar las cada vez menos derivaciones que hace falta, ¿no? Y con todo lo que eso conlleva para la familia y demás. Se puso en marcha el laboratorio también, que no solo está a disposición de Bedia, sino del resto de las localidades, con visitas programadas para la recolección de muestras en Alén y en Alberdi. Ya se han procesado de que funciona el laboratorio interno del hospital casi 1.400 muestras de pacientes en 2 meses, lo que se traduce en un mínimo de 8.000 resultados. Así que esto ha sido un hito, es un hito, un antes y un después, un quiebre. No va a ser la última novedad que van a tener nuestros vecinos en materia de salud. Seguimos trabajando para crecer en salud. La verdad que es un objetivo que no se agota, va de suyo que un gobierno que se precie de tener sensibilidad por la gente se preocupa por crecer siempre en la atención de salud, una cuestión básica. A esa terapia, ese laboratorio, esas dependencias nuevas, la refuncionalización de la guardia, todo el sector de emergencia, todo le sumamos 2 ambulancias 0 kilómetros, además de toda la flota que está en servicio para tener de repuesto. O sea, tengo la visión de que estos tiempos aciagos que estamos transitando pueden significar que en un momento que haga falta reemplazar una ambulancia, a lo mejor no se puede. Ojalá que sí, pero si no fuera así, ya tenemos cubiertas las espaldas con 2 ambulancias 0 kilómetros, guardadas, equipadas. Cada cosa que hagamos seguramente va a ser la tentación de iniciarnos otra causa judicial, porque entendemos que no es lo común, entendemos que no es la realidad ni regional ni de ningún lado, entendemos que las ambulancias son escasas, a veces menos de la necesaria, no es siquiera las justas, y nosotros tenemos 3 ambulancias en la puerta del hospital, una en cada pueblo, tenemos guardia activa en Alén y Alberdi,